Bueno, yo soy Lola García, soy residente de tercer año de la Unidad de Gestión Clínica San Pablo y os voy a hablar de las secuelas a nivel neurológico. Una de las principales serían la anomia y la digeusia, que son también síntomas principales de COVID, que suelen recuperarse en 2 a 4 semanas, aunque algunos pacientes tienen un déficit más prolongado y que están producidos por afectación directa del sistema nervioso central del virus. Otra sería la cefalea, también uno de los síntomas principales, y secuela del COVID. Se caracteriza por ser una cefalea que empeora con los esfuerzos, con los movimientos de la cabeza, que despierta al paciente por la noche y que es de gran intensidad. Suele recuperarse en 2 semanas, aunque un 2 o un 5% de los pacientes se han visto que quedan con una cefalea crónica e incapacitante. Y se cree que es producida por la liberación de citoquina más que por la invasión directa del virus. Se han descrito en relación al COVID hasta 4 tipos de cefalea. La típica de COVID, que es la que ya he mencionado, el agravamiento de una previa, como una cefalea migrañosa agravada por una infección por COVID, o una cefalea tensional agravada por una infección por COVID, por el uso de equipos de protección, como las mascarillas, y como respuesta al estrés. Cada una de ellas responde a un tratamiento distinto. La típica de COVID responde bien a corticoides. El agravamiento de una previa bastaría con intentar intensificar el tratamiento basal. La de uso de equipos de protección se podría intentar paliar evitando tener demasiado tiempo las mascarillas o las pantallas, aunque esto es un tema controvertido, teniendo en cuenta que en un hospital eso no es posible. Y la respuesta a estrés tendría un buen tratamiento con neuromoduladores. ¿Por qué es importante las secuelas neurológicas? Aquí tenemos abajo un artículo de una universidad de Castilla-La Mancha y del jefe de servicio de neurología del hospital Tomás Segura, en el que se vio que de los 841 pacientes a los que se hizo el estudio, el 54,7% de esos pacientes han tenido alguna secuela neurológica, más o menos grave, como por ejemplo las mencionadas o las que vamos a ver posteriormente. Otras que hay que tener en cuenta son síndromes desmielinizantes. Dos de los principales son Guillain-Barré y Miller-Fisher, caracterizados por una parálisis flácida simétrica ascendente con arreflexia y con un curso agudo en menor de 4 semanas. Guillain-Barré, una enfermedad grave y frecuente, aunque tiene una buena tasa de resolución. El 90% de los pacientes se recuperan en el primer año, aunque tardan algunos hasta 2 años en recuperar completamente la movilidad. Y el de Miller-Fisher, en el que habría una incapacidad para mover los ojos y una marcada inestabilidad de la marcha, dificultando la deambulación al paciente. Estos síndromes se creen que están relacionados con la inmunidad cruzada. De hecho, estos síndromes ya están relacionados con la infección por otro tipo de virus. Otros secuelas que hay que tener en cuenta: el empeoramiento de trastornos crónicos, el deterioro cognitivo, la enfermedad de Parkinson. Se cree que es debido a la ausencia de estímulos externos, al confinamiento domiciliario y a la falta de ejercicio físico en estos pacientes. No hay que olvidar los ictus isquémicos, las trombosis de senos venosos, las hemorragias cerebrales, que son las patologías más graves que se dan en las formas más graves de COVID, en las que tienen mayor intensidad de síntomas en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y en aquellos que tienen una respuesta inflamatoria y procoagulante intensa. Se cree que están producidos por el efecto protrombótico del virus, por la adhesión a los receptores ECA2 y por la liberación de citoquinas. También se ha visto la relación con brotes y con exacerbaciones de enfermedades como la esclerosis múltiple, la ELA, el Parkinson y la neuritis óptica. Se cree que es debido a la latencia del virus en la célula y su posterior reactivación. Por tanto, no se cree que los coronavirus sean los causantes, sino que actúan como cofactores para desencadenar el trastorno. Las mialgias, otro síntoma fundamental, y más concretamente el síndrome de encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Se trata de una enfermedad grave, una enfermedad a largo plazo. Está relacionada no solo con el COVID, sino con otros virus. Previamente se le relacionó con el virus de Steinbach y se cree que está producido por la liberación de citoquinas. ¿Cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta? El principal es una fatiga abrumadora que no mejora con el descanso. Esa es la definición del síndrome. Se trata de una enfermedad en la que el paciente, a modo de resumen, empeora al hacer sus actividades básicas y es incapaz de llegar a hacerlas en algunas ocasiones. Ese es otro de los síntomas: empeoramiento después de una actividad física habitual o de una actividad habitual. Simplemente el hecho de levantarse de la cama
les produce a estos pacientes malestar y es lo que se conoce como malestar esfuerzo. También hay problemas para dormir, para pensar y para concentrarse. Y mareos que ocasionan debilidad en el paciente, lo que se conoce como intolerancia ortostática, y también dolor intenso de las articulaciones y de los músculos. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? El paciente pierde autonomía y funcionamiento, no es capaz de realizar sus actividades, no es capaz de hacer una vida normal, por lo tanto, pierde esa capacidad de realizar tareas sencillas como levantarse de la cama. El mantenimiento del trabajo, de la vida social también se encuentran afectados, el paciente comienza a sentirse mal y en el curso de su enfermedad no puede llevar una vida normal como él la hacía siempre. Puede llevar a una discapacidad grave. De hecho, hay personas que están en este trance de estar con una discapacidad a consecuencia de la enfermedad, produciendo obviamente un gran malestar emocional porque el paciente siente que no puede hacer nada y se siente incapaz. Por eso cada vez se encuentra peor emocionalmente. Y es importante saber que 1 de cada 4 acaba postrado en la cama o confinado en el domicilio y por periodos muy prolongados. Os dejo unos vídeos a modo de resumen. En el primero de ellos podemos ver a una paciente que nos muestra su vida pues, desde que se levanta hasta que se acuesta con un síndrome de fatiga crónica. Y en el segundo de ellos podemos ver a algunos especialistas hablando de enfermedades como el síndrome de la fatiga crónica y dando su opinión acerca de ello. Por tanto, yo creo que son interesantes tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la solución? Por desgracia, para este tipo de enfermedad, tratamiento no existe, no hay un tratamiento curativo, solamente se pueden intentar paliar algunos síntomas. Y hay que decir que en el síndrome de la fatiga crónica la respuesta a fármacos es mala. Por tanto, los fármacos no nos van a solucionar la vida del paciente ni el problema que tiene. Medidas como la higiene postural, la higiene del sueño. En este caso, podríamos intentar medicarlo, aunque tampoco puede ser que no le sirva. Entonces, pero en el síntoma de la higiene del sueño sí podríamos, digamos, intentar medicarlo con alguna benzodiazepina o con algún hipnótico. Ejercicio fundamental. Estos pacientes necesitan moverse, necesitan estar continuamente activos para evitar bueno, que tengan problemas. Entonces, los ejercicios de estiramiento, los masajes, la hidroterapia, la acupuntura, el yoga, pilates, todos esos ejercicios le vendrían bien al paciente y hay que recomendárselo. También terapias de relajación, de respiración profunda y otras terapias como una terapia cognitivo-conductual en caso de que el paciente lo necesite. ¿Qué tenemos que decir a estos pacientes? Que deben de aprender a vivir con la enfermedad. Es difícil de decir, pero es la realidad. No podemos intentar solucionar todos los síntomas que tiene, pero sí tenemos que enseñarle al paciente que es su nueva realidad, que actualmente tiene que convivir con ello y que debe de aprender a manejarla para tener menos problemas. ¿Y esto quién lo padece? Se ha visto que es más frecuente en mujeres. De hecho, el síndrome de la fatiga crónica y la fibromialgia, que también son enfermedades muy relacionadas, aunque con similitudes y diferencias, son más frecuentes en mujeres. En la edad de 40 a 60 años, no obstante, hay otros picos, perdón, en los que también se puede dar. La raza blanca es en la que hay mayor diagnóstico. Esto no significa que sea donde más se da, simplemente es donde se ha estudiado y por tanto se ha visto que se ve más comúnmente. En las formas más graves de COVID, en pacientes que tienen mayor activación inmunitaria, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y en pacientes con estancia en UCI y con mayor tiempo de ingreso. Otro tipo de secuelas que no son por invasión directa del virus, sino que son a consecuencia de todo el estado que ha producido el coronavirus en la sociedad, sería la secuela psicológica. Nos ha parecido interesante incluirlo en la presentación porque se ha visto que ha habido un aumento de trastornos ansiosos depresivos, trastornos adaptativos, de TOC, de trastorno del espectro autista. ¿Por qué se debe esto? Básicamente, los factores como el miedo, el confinamiento, la presión social, la incertidumbre, el desconocimiento de la enfermedad, la incapacidad de modificar rutinas, todo eso ha contribuido. Aparte, los cuadros disejecutivos también es importante, con pérdida de capacidad cognitiva, de planificación, de secuenciación y con recuperación no total. Y se da especialmente en personas con afectación grave o con ingreso. Y en relación al trastorno mental grave, ¿qué ha pasado?
Pues pese a que se conoce que la psicosis ha estado en relación con otros coronavirus, no se ha demostrado por el momento mayor prevalencia del trastorno mental grave en las consultas. De hecho, los pacientes que se han visto en las consultas con trastorno mental grave no han empeorado a causa del confinamiento. Se cree que, entre otros factores, podrían haber intervenido la mayor capacidad de ejecución y las rutinas que establecen estos pacientes una vez que son medicalizados y que, al sentirse tan bien, una vez que están bien tratados, la mayoría mantienen un buen control teniendo su tratamiento en norma y con actividades que permitan mantener un buen nivel de relación social.